Amada Iglesia, buen día. La verdad que estamos muy gozosos en esta mañana. Es una mañana de festejo del 4º aniversario de la Iglesia y realmente esto manifiesta la gracia de Dios y su providencia en sostenernos y en haber llegado hasta aquí. Y podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y es motivo de gozo saber que el Señor mantiene este lugar abierto para testificar de su nombre a esta zona, a esta sociedad, a las ciudades de alrededor. Les invito en esta mañana que puedan abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, y vamos a continuar con el desarrollo leyendo el párrafo desde el versículo 19 al versículo 24. Dice así la palabra del Señor: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando usted tiene un vehículo, usted puede verlo muy bonito por fuera, puede quizás coincidir con la marca y el modelo y hasta puede elegir ese modelo. Usted puede sentirse satisfecho de haber comprado el auto que le gusta, pero nada de eso justifica que realmente pueda ser bueno a largo plazo. Hay cuestiones que definen que pueda ser bueno a largo plazo y están dentro. Debemos ver si lo que tiene dentro realmente es bueno, si su motor, si su propulsor es bueno. Nosotros no vamos a poder hacer que permanezca un vehículo porque tenga el color de la pintura que me gusta o porque la forma del diseño sea atrapante si su motor es malo. Y de la misma manera, cuando Juan quiere alentar a los creyentes para que entiendan que la permanencia de ellos es hasta la gloria, Él les dice: la evidencia de algo bueno en ustedes, la vida en ustedes, está en la manifestación de los deseos santos. Ese es el motor del buen móvil que nos lleva hacia la gloria.
Y el título del sermón en esta mañana es Las evidencias de la salvación en nuestros deseos. Este sermón contiene 5 puntos que se extraen del párrafo. El primero de ellos es la gratitud por la gracia de Dios. Y podemos extraerlo de los versículos 19 y 20. En segundo lugar, la pasión por la oración. El versículo 21 y la mitad del versículo 22 nos entregan este punto. En tercer lugar, la sumisión a los mandamientos de Dios. Versículos 22, la segunda parte. En cuarto lugar, fe en Jesucristo. Versículo 23 del párrafo nos entrega este punto. Y en quinto lugar, el aprecio por la presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 24. Primer punto, gratitud por la gracia de Dios. Dice la palabra, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. En la expresión "y en esto" podemos ver un nexo conectivo con el párrafo anterior que desarrollé en los domingos anteriores. Y viene hablando el apóstol Juan de la gran necesidad de entender que el amor entre los hermanos es un mandamiento y no una opción. Y el nexo conectivo "y en esto" nos lleva hacia atrás para que entendamos que viene hablándoles a los hermanos y que los viene confirmando en la verdad para asegurarlos en que ellos son verdaderos y que difieren del corazón de los incrédulos. La muestra es que se aman unos a otros. Pero ahora Él quiere hablar de otro afecto santo. Y es la gratitud por la gracia de Dios. Cuando una vida ha sido regenerada, cuando hay vida eterna en el corazón de un ser humano, esa persona de manera natural vive agradeciéndole a Dios por su gracia. Ya su conciencia lo ha dejado de golpear porque ha superado la práctica del pecado. Todo ser humano nace con la ley de Dios escrita en el corazón. Eso es un medio de gracia común. Cuando Adán y Eva cayeron en el Edén, ellos probaron del fruto de la ciencia ¿de qué? Del bien y del mal. Usted toma cualquier persona de la calle y usted va a ver que esa persona sabe que matar es malo, sabe que robar es malo, sabe que mentir es malo, sabe que adulterar es malo, pero no tiene la capacidad para dejar de hacerlo porque está muerto en sus delitos y pecados. La voz de la conciencia lo está acusando permanentemente. No obstante, Juan está diciéndoles a ellos, ¿quieren una confirmación de que el motor de ustedes es bueno? ¿De que tienen la garantía a largo plazo de que van a entrar en la gloria? Revisen sus conciencias y se van a dar cuenta que por haber recibido por gracia la vida eterna, ya ustedes no tienen el golpe permanente de sus conciencias acusándoles por la práctica del pecado. Cuando tomamos la epístola de Pablo a los romanos, podemos confirmar esta realidad. Pablo le dice a los romanos, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos.
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuál es la diferencia entre los que no son creyentes y los que sí lo son? Es que en el que no es creyente, su conciencia es una tortura adherida a su existencia. Permanentemente su conciencia está golpeando y está acusando el malobrar, el pecado y la muerte que hay en ellos. Pero no pueden desligarse de ella. Pero Juan le quiere decir a la iglesia, ¿quieren saber ustedes que su motor es bueno? ¿Quieren saber que pueden llegar a la gloria? ¿Que hay gracia de Dios en ustedes? Revisen sus conciencias. Ya sus conciencias no están permanentemente golpeándoles y señalándoles de pecado y de maldad. Hay gratitud por la gracia de Dios en los que tienen vida eterna. Uno de los regalos más misericordiosos de la salvación es una conciencia limpia. Qué paz que tú tienes, hermano, cuando sabes que estás haciendo lo bueno y cuando lo puedes hacer. Esto es en el sentido de que deja de estar la acusación permanente. Esa es la evidencia de un motor bueno. Hay vida en este ser y va camino a la gloria. Y es esto lo que Juan está usando para confirmar la verdad de la salvación en los creyentes y fortalecerlos para que estén firmes frente a las enseñanzas herejes de los gnósticos o incrédulos que estaban con ellos. El escritor a los Hebreos se refiere a esta obra de Dios cuando escribe: ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La obra de la salvación se hace evidente en una limpieza de conciencia. No puede ser de otra forma, porque en la regeneración se nos ha sido concedido un corazón nuevo. Y cuando ese corazón es nuevo, aborrece el pecado. Y por no practicar el pecado, la conciencia está pura y deja de acusar. Y Juan les dice: ¿quieren saber que el motor de ustedes es bueno? Miren sus conciencias limpias. Están yendo a la gloria, van a llegar muy lejos. Son de Dios. Están en el reino y acabarán en el cielo. Aún así, el apóstol Juan entendió que a veces los verdaderos creyentes pueden luchar con la certeza de su salvación. Algunos de los que escuchaban a Juan quizás estaban tan agobiados por el recuerdo de sus pecados pasados y la conciencia que acusaba de algunos pecados actuales, que les resultaba casi imposible aceptar la idea del perdón de Dios. Pero Él los confirma y Él les dice: hay perdón en la obra de la salvación. Miren sus conciencias. Ustedes tienen ya la conciencia limpia. Por eso Juan escribe para animar a los creyentes y permitirles que evaluaran exactamente sus propias condiciones espirituales. Y él arranca diciéndoles: conocemos. Y en esto conocemos. Esta palabra conocemos proviene del griego ginosko,
que significa saber, enterarse, averiguar o entender. Hay una iluminación confirmadora en la vida de los creyentes. Esto nosotros lo sabemos fehacientemente. Y no es que lo sepamos por una información externa. Lo sabemos por una comunión, por una relación interna. Dicho de otra manera, Dios a los que Él salva está permanentemente mostrándoles que el motor es bueno, porque lo puso Él. El uso que Juan hace de este tiempo presente en el verbo conocemos indica que lo que sus lectores irían a captar no era algo intuitivo, indefinido, sino una promesa basada en una realidad existente. Es el trato, es la comunión. Cuando como creyentes conocemos que tenemos amor sinceros los unos por los otros, podemos estar seguros de que somos de la verdad. Solo aquellos que se han convertido genuinamente por medio de la obra sobrenatural de Dios poseen el amor sacrificial que Juan describe en estos versículos. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es que el corazón de los que se aman deja de ser reprensivo. La conciencia ya no golpea. Juan está mostrándoles a ellos cómo opera la salvación. Juan está despiezando el motor que tiene calidad celestial, el que propulsa nuestro móvil hacia la gloria. Y Él les dice, la obra de la regeneración, la gracia de Dios, la obra santificante de Dios, ha puesto en ustedes amor sacrificial. Y por no tener práctica de pecado, ha dejado de golpear en ustedes la tortura de la conciencia. Qué maravilla cuando podemos ver que nos propulsa un buen motor hacia la gloria. No pasa por lo que mostramos por fuera, el color de la pintura, la marca, el modelo, las formas. Algunos somos más altos, otros son más bonitos, otros son más feos, otros son más gordos, otros son más flacos, otros tienen un carácter de una forma, otros tienen el carácter de la otra. Pero en eso no se justifica la permanencia hacia la gloria. La permanencia hacia la gloria, el buen motor para llegar a la gloria, es la regeneración que ha puesto en nosotros un corazón nuevo. Ya nuestras conciencias nos dejaron de golpear como pecadores permanentes. Por eso es que Juan les dice a ellos, aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Esto viene del futuro indicativo activo del verbo peitó en el griego y significa convencernos. Algunos también lo traducen tranquilizarnos. ¿Es que no es esta la realidad de tu vida? El ver que hay tranquilidad de perdón y de vida eterna en esta mañana en ti. Esto es lo que Juan está diciendo. Si hay afectos santos, esa gratitud por la gracia de Dios, es porque ustedes miran que ya sus conciencias no les golpean, que les ha sido otorgado un amor sacrificial permanente, y en esto deben anclarse y disfrutar que van camino a la gloria. La palabra está diciéndonos que
tenemos esta confianza y que podremos asegurar nuestros corazones delante de Él. Pero también nos dice que si pidiéremos cualquier cosa, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho, porque esto es en conexión a lo que viene diciendo. ¿De qué manera una persona puede entender que tiene su motor verdaderamente puesto por Dios? Es la comunión que Él tiene con los que Él salva. Entonces Juan les dice, ¿saben? Hay algo para los que tienen la conciencia limpia. Pueden orar y pueden pedir cualquier cosa que la van a recibir. El pastor John Stott da una reflexión útil con respecto a esto. Y dice, Juan no quiere dar a entender que Dios oye y contesta nuestras oraciones simplemente por la razón subjetiva de que tenemos una conciencia clara. Y un corazón que no condena. Hay una razón objetiva y moral. Es a saber porque guardamos sus mandamientos y más generalmente hacemos lo que es agradable delante de su vista. Sin embargo, debemos entender que todo esto Juan lo conecta para que allí estemos anclados en el gozo de saber que todo esto proviene de la gracia de Dios. Una conciencia limpia, un corazón que ama, una vida de comunión que entra al trono y pide. Y yo quiero reflexionar contigo en esta mañana en el primer punto del sermón. ¿Sabías que tu conciencia es un medio de gracia común por medio del cual Dios te revela si aprueba o no lo que estás pensando o haciendo? Mi pregunta es, ¿cuál es tu relación con la voz de tu conciencia? ¿Has pasado en tu vida por este suceso que cuando estás por hacer o decir algo, hay algo dentro tuyo que te golpea y te dice, no lo hagas? A pesar de que tenemos la conciencia limpia, que no nos tortura en la permanencia de marcarnos la culpa, el creyente tiene una conciencia que está activamente guiándolo por el camino recto. Dime, ¿qué haces con la voz de tu conciencia? ¿Cuál es tu relación con esa voz? ¿Es la voz de Dios dentro tuyo? ¿La atiendes o la ignoras? ¿Eres consciente de que la reprensión del corazón la provoca Dios para proveer tu arrepentimiento? ¿Agradeces permanentemente al Señor por la confirmación que te da de que eres un hijo de Él? Cuando Él golpea tu conciencia y te dice, eso que estás por hacer no me agrada, no lo hagas. Pero Señor, a mí me gusta, no lo hagas. Es que es lo que quise hacer toda la vida, que hiciste mal. No lo hagas. Ahora, quizás en esta mañana haya un creyente que desoyó, cerró el oído a la voz de la conciencia y está viviendo en un pecado. ¿Sabes? El Señor te llama en esta mañana a arrepentirte. Se los voy a seguir graficando con el ejemplo de la mecánica. A mí me gustan los autos, incluso desarmarlos y arreglarlos. ¿Sabes qué pasa cuando uno desoye la voz de la conciencia y permanece en el pecado?
Es como si en la tapa del aceite le echamos agua. Si el lugar es para el aceite, no es para el agua es para la parte de la refrigeración. Y podemos romper el motor. Esa conciencia limpia que ha sido entregada por la salvación, cuando el creyente desoye la voz de la conciencia, ensucia su motor. Y el Señor quiere en esta mañana que la iglesia tenga un corazón limpio, que arroja sus pecados a los pies de la cruz para que sean perdonados. Y que lo que Él puso en el corazón siga marchando de buena forma hasta el día de la eternidad. Arrepiéntete en esta mañana. Jesús es bueno y está dispuesto a perdonar. Segundo punto del sermón. ¿Tú quieres la evidencia de que tu motor es bueno? Revisa tu pasión por la oración. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos delante de Él. Juan conecta que cuando hay un corazón nuevo, una conciencia limpia, que ya no nos acusa, que está llena de amor verdadero y que nos impulsa a estrecharnos, a apretarnos con los hermanos. Por ahí algunos me decían, y especialmente en otros lugares que he visitado, pero ¿por qué abrazas tanto? Es como que si me dijeran: estás siendo muy meloso, aléjate. Pero es que eso me nace. No lo puedo evitar. Y te voy a decir algo. Si vamos a participar de una eternidad juntos, ¿cómo no darte un abrazo por un instante acá? Dios nos lleva a estrecharnos en el amor verdadero, pero Juan está conectando la idea con la pasión por la oración. La duda cesa cuando los creyentes andamos en fidelidad y obediencia, porque nuestro corazón no nos reprende, de modo que la inseguridad y el temor dan paso a la confianza que tenemos en Dios. Y es eso lo que está diciendo. Confianza tenemos en Dios. Ahora estamos seguros, dejó de golpearnos la conciencia y andamos en fidelidad. Y esta seguridad hace que los creyentes entremos con seguridad en la presencia de Dios. La oración es parte del resultado de la salvación. Cuando la conciencia no golpea, cuando el corazón es nuevo y ama, ahora el creyente está anclado en una seguridad porque confía en que Dios está en él. Y entonces lo que hace es entrar en su trono permanentemente porque le tiene confianza. Yo practico mucho la consejería como uno de los pilares de la iglesia. Y creo que todo pastor lo hace. Pero, ¿sabes? Hay algo que es evidente en una consejería. ¿Te das cuenta cuando una persona te tiene confianza o no? La persona que te tiene confianza tiene una apertura cómoda. Va hacia vos. Entra hacia tu corazón para depositarte toda la maraña de un ovillo de lana atado que no sabe desatar. Y te dice: mira, pastor, toma, ¿me ayudas a buscar la punta del hilo? El que no te tiene confianza está lejos.
No entra, no te entrega nada, oculta, esconde, no habla, no se da a conocer, esquiva. Así somos con Dios cuando no tenemos confianza en Él. ¿Saben? No oramos porque no tenemos confianza. Pero si tenemos confianza en Él, oramos. Es lo que Pedro dice. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él te cuida. La palabra traducida confianza es el griego parresía y significa denuedo, significa libertad de expresión, hablar libres. Me voy a hablar con el que yo confío, yo tengo confianza. A veces empezamos a orar y le damos vuelta a Dios, y le damos vuelta a Dios, y empezamos y queremos ir a un núcleo de la petición, pero como no le tenemos tanta confianza, no somos tan amigos de Él, no vamos derecho, como decimos los argentinos, al hueso. Damos vueltas y vueltas. Todos estos son indicativos que está fallando en nosotros la confianza. Por eso hay una mala oración. La libertad de expresión es a lo que Juan se refiere. Si vos querés saber si tu motor es nuevo, si querés estar seguro de que estás yendo a la gloria, revisá tu confianza en Dios cuando oras. Esto para los creyentes significa entrar en la presencia de nuestro amoroso Padre Celestial sin ningún temor y con total seguridad de que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 16 lo confirma cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos como dubitativos, circundantes, lejanos, fríos, dubitativos. No. Acerquémonos como a hablar con nuestro Padre. Yo recuerdo cuando era niño y había un problema grande para mí, que hoy a los 54 años, como tenía mi papá en aquella época, lo veo como una soncera. Pero yo iba y estaba mi papá quizás en su escritorio o en su taller y me paraba y lo miraba para arriba y le decía: papá, un chico me pegó en el patio de la escuela. Oh, y decía él, pero yo iba con confianza a contarle y a contarle todo. Dime, ¿Dios es para ti tu padre? ¿O es el personaje lejano, el amuleto poderoso que tiene que entregarte a ti todo lo que le pides caprichosamente? Este no es el sentido de la Escritura aquí. Juan no está diciendo Dios es aquel banco celestial que provee todo lo que tu capricho pide. Está hablando de una relación que hace que tú entres a la presencia de Dios a pedir lo que es para su gloria. Este es el concepto, a pedir lo que es para su gloria. Y cuando yo pido, impulsado por el Espíritu, podés acostarte tranquilo, porque el Señor te lo va a conceder. Esto es para su gloria. Este texto es muy mal interpretado, y es mal interpretado por los cristianos que pretenden hacer de la oración un negocio favorable. Otros dicen, y no me queda otra, entonces voy a orar. Pero como la oración era una opción entre otros elementos humanos para solucionar tu problema, si tú vas a orar porque no te queda otra, yo creo que hay que revisar si verdaderamente Dios es tu Padre.
y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos. Describe la experiencia habitual del cristiano. El ejemplo supremo en esta relación es Cristo, quien hablaba con su Padre, pero primero se aseguró de cumplir la voluntad del Padre. El denuedo en la oración es por tanto una clara evidencia de un corazón cambiado. Ahora trata con Dios no como el todopoderoso lejano, ahora trata como el papito, Abba Padre, cercano. Esto es posible por Cristo. Un corazón cambiado da denuedo en la oración y es una oración cercana, amistosa, fluida, confiable, repetitiva, permanente. Y quiero llevarte a la reflexión en esta mañana. Orar para ti hoy, ¿es obligación o pasión? Uy, me olvidé de orar. O controlar el reloj y decir, bueno, voy a orar 5 minutos, 3, 2. Dime, ¿la oración para ti es obligación o es pasión? ¿Por qué digo esto? Porque todos los autos son pintados con una pintura buena. Eso es lo que produce la venta. Es más, el diseño en una cabina de diseño tiene todo un estudio de la forma que es atractiva de acuerdo a la cultura, la modernización, para provocar la venta y generar la dinámica de la economía mundial. Los autos se venden porque son lindos a los ojos, pero cuando no tienen un motor bueno frustran a los que gastan miles y millones de dólares en comprarlos. El punto pasa igual con nosotros. Para definir si verdaderamente tu móvil es bueno, debes analizar esto. ¿Tú oras por obligación u oras por pasión? Esa pasión surge de ver a Dios como el Padre que contesta. Esa pasión es la consecuencia de estar viviendo en la obediencia. Y es lo que Juan está diciendo. ¿Quieren ustedes ver que su móvil es bueno? Revisen si la oración de ustedes es pasión u obligación. ¿Eres consciente de que Dios confirma tu confianza en Él cuando no te reprende en el corazón? Cuando Él no te reprende en el corazón, Él confirma la confianza en Él. ¿Por qué? Y bueno, porque por algo no te reprende, Él te está probando. El cristiano que está viviendo en la desobediencia, en la rebeldía, huye, no confía. Trata de esquivar porque sabe que está mal. Arrepiéntete si es así. ¿Qué significa para ti pedir cualquier cosa? ¿Te has sentido tentado a usar la oración para satisfacer deseos personales? ¿O te impulsa a pedir todo para su gloria? ¿Cuál es el verdadero impulso cuando oras? ¿Es llenar las arcas de tus deseos? ¿O es impactar con gozo su persona, dándole gloria a su nombre? Señor, háceme más santo. Señor, ayúdame a poder superar la mentira. Señor, quiero ser un hijo de Dios más fiel y más santo para tu gloria. ¿Son estos nuestros pedidos? ¿O nuestros pedidos son: yo quiero tener más, quiero renombre?
La pasión por la oración determina que el motor es glorioso. La obligación por la oración puede que quizás sea un auto muy lindo por fuera, pero a la cuarta o quinta acelerada en su vida con el aire acondicionado puesto, te quedarás a la vera del camino. En tercer lugar, Juan les dice, tu móvil es bueno cuando hay sumisión a los mandamientos de Dios. Y dice el versículo 22, la segunda parte, porque guardamos nuestros mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este porque es un nexo conectivo explicativo de por qué el Señor puede conceder lo que le pidamos. Lo que nosotros pedimos va a ser concedido cuando hay una condición que explica por qué Él da lo que yo pido. Y es eso lo que les dice Juan. Los verdaderos son sumisos a los mandamientos de Dios. El propósito del apóstol Juan es unir los dos conceptos, el de la oración contestada y el de la obediencia activa, el de no dar a los creyentes un motivo egoísta y ulterior para obedecer. Obedecer los mandamientos de Dios nunca se debe hacer bajo coacción o con el propósito de recibir de manera egoísta recompensas. Juan está mostrando que si el corazón es nuevo, el corazón ama estar sujeto a la palabra y como consecuencia recibe lo que pide. El cristiano cumple el mandato de Dios con un corazón alegre que expresa gratitud. El apóstol está diciendo que cuando obedecemos los mandamientos divinos, estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Añadir la frase haciendo lo que le agrada a Dios, Juan descarta cualquier idea de mérito propio. Agradar a Dios brota del amor y de la lealtad de un corazón regenerado. Entonces se está mostrando cómo se conecta dentro nuestro las piezas de un motor celestial. ¿Por qué se frustra el cristiano cuando ora? ¿Por qué entra a la presencia del Señor a pedir, pero no le interesa cómo está viviendo? Santiago lo dice claramente, tú pides y pides y pides y pides, pero no recibes nada, 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 nada. ¿Por qué? Porque pides mal y pides mal. ¿Qué es pedir mal? Para gastar en tus deleites. El apóstol está diciendo que cuando obedecemos los mandamientos divinos estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Este es el punto aquí. Está recordando implícitamente a los lectores que recuerden a Jesús, quien durante su ministerio terrenal siempre trató de agradar al Padre haciendo su voluntad. La base para la oración contestada no es una obediencia ciega, sino un deseo de agradar a Dios con amor dedicado. El énfasis entonces del apóstol en este punto es la obediencia verdadera y sincera motivada por amor. En contraposición a un falso legalismo externo, es un auto lindo por fuera, con las formas que a mí me gusta, pero con un motor que no sirve para nada, un corazón legalista que está motivado por una ambición egoísta y va al trono de Dios para negociar con Dios, no para adorar a Dios. Y quiero llevarte a la reflexión en esta mañana. ¿Qué concepto tienes de guardar sus mandamientos?
¿Significa retenerlos mentalmente o no descansar hasta que ellos comanden nuestras conductas? La frustración en una vida de oración nace de descuidar nuestra manera de vivir. No tiene nada que ver con un Dios que no escucha, con un Dios malo que ya está lejos de mí, con un Dios que no hace lo que yo le pido, nunca hace lo que tú le pides, siempre hace lo que Él quiere y para su gloria. El punto es cómo estás viviendo. Entonces, ¿los mandamientos significan para ti saberlos de memoria o significan para ti que controlen tu conducta? ¿Quieres una buena vida de oración? Vive una vida de obediencia. ¿Quieres conocer a un Padre que contesta primero? Agrádale. Eso les dice Juan. Desde tu conversión hasta hoy, ¿qué porcentaje de lo que sabes que glorifica a Dios te has asegurado en practicar? Estas son preguntas que el Señor me hace cuando yo me preparo y las comparto con ustedes. De los años de creyentes que llevas, ¿qué porcentaje de todo lo que sabes que es verdad has logrado practicarlo en tu vida diaria? Bueno, este porcentaje te da un indicativo de la manera en la que Dios está respondiendo tus oraciones o no. Eso es lo que dice Juan. No es un invento mío. Antes de actuar o decir algo, ¿lo pasas por el filtro de su agrado o por el filtro de tu conveniencia? Cuando vas a decir o hacer, ¿qué es lo que filtra lo que decís o haces? ¿El agrado y la gloria de Dios o la satisfacción del corazón humano? ¿Comprendes que cuando dice delante de Él, aseguraremos nuestro corazón delante de Él, significa que la verdad sobre lo profundo de tu corazón, Él la conoce? Él la conoce. La verdad absoluta sobre lo que somos no la conoce la gente. Nuestra visión es una visión muy pobre de la realidad del otro. Y voy a seguir en el mismo ejemplo del auto. ¿Tú sabes quién conoce si tu motor va a durar 600, 700, 800 o 1.000.000 de kilómetros? Los que trabajan en la calidad del acero con la que está hecha el motor. Los que trabajan en la línea de producción y de diseño, los que ajustan sus piezas internas, esos saben la verdad de cuánto te va a durar el auto. Tú cuando lo miras de afuera lo pagas, pero no tienes idea de lo que han hecho. Lo compras. Es un ejemplo nada más. Tú puedes verme a mí de una manera, pero ¿sabes quién conoce lo que hay en mi corazón? Como conoce lo que hay en el tuyo, en tu mente, en tus pensamientos, es el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque realmente entramos a la presencia del Señor, no como nos ven los demás. Entramos a la presencia del Señor como Él nos ve. Y quiero llamarte en esta mañana a una reflexión. ¿Cómo te ve el Señor hoy? Él, no los demás. Asegurémonos de que nuestro corazón esté en piedad. Cuarto, fe en Jesucristo. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Esta fe fundamental. Juan dice, como nos ha amado Él y como nos ha mandado Él, debemos creer en el nombre de su Hijo y nos debemos amar unos a otros. Y después de entrar a la vida cristiana por medio de la dádiva perdurable de la fe, un don de gracia dada por Dios,
los cristianos pueden obtener seguridad con relación a la certeza de que nunca dejarán de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. La fe que salva nunca muere. Esto es tener un buen motor. Es la perseverancia, la preservación de los santos. La fe que salva es de calidad eterna y muchas veces el Señor la revela a través de la prueba. Ese es el propósito. Debemos entender cuál es la calidad de nuestra fe y por eso Dios nos prueba tanto. ¿Cómo haces tú para saber si el oro que compras es bueno o malo? Échalo en el fuego. Y mientras más veces levante escoria, mayor calidad tendrá. De esta manera es lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo podemos saber nosotros si nuestra fe es la fe que salva? Atravesar mucha prueba es lo que confirma que somos de Dios. Pero Juan está llamándonos a creer y creer más en su Hijo Jesucristo. El objetivo de la fe es el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y sabes una cosa, cuando habla de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, no es simplemente el hecho de que un día creíste en Él como Señor y Salvador. La fe en el nombre de Jesucristo es provocada por el vínculo permanente, el descubrir más la persona de Jesús, la capacidad de acción sobrenatural de Él en tu vida, la presencia de Jesús controlando tu carácter, la presencia de Jesús cambiando tus pensamientos, la presencia de Jesús moderando tu lengua, la presencia de Jesús controlando tus conductas. Eso es tener fe en el nombre de Jesús. No es simplemente creer que Él salva, es la experiencia que surge de conocer más y más el carácter y la obra de Cristo en nosotros. Y es esto lo que Juan dice. ¿Tú quieres saber que verdaderamente eres un hijo de Dios? Revisa tu fe en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. R.S. Candlish exhorta y dice: sigan creyendo, continúen creyendo más y más, simplemente porque ustedes sienten y creen más y más que este deber o que este debe ser el mandamiento que tienen que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él está diciendo creer más y más. Este es el mandamiento, es el deber de creer más y más en su nombre. Y esto se da por la relación, hermanos. Nadie puede creer más y más en el nombre de alguien que no conoce más y más. Recuerden lo que Pablo hacía por la iglesia a los de Éfeso. Él clama para que el Señor les dé gracia, se revele y ellos puedan conocerle más y más, para que abunden en ciencia y en todo conocimiento, para que conozcan el nombre del Señor. Es necesario que nosotros creamos más y más en Él. Esta es una evidencia de los que son verdaderos, la fe en Jesucristo. Al Padre le complace que se conozca a su Hijo, que se confíe en Él, que se lo adore, que se lo ame, que se lo honre, como Dios mismo debe ser honrado. No hay manera de desagradar más al Padre que deshonrando a su Hijo. No hay manera de desagradar más al Padre que negándonos a recibirlo, que negándonos a descansar en Él, que negándonos a aceptarlo o a mantenernos fieles a Él. Y es esto lo que ocurre cuando nosotros decimos ser del Señor y ser del Señor, pero brillamos por nuestra ausencia en la práctica de los ministerios. No estamos comprometidos con el reino. Tenemos a un Jesús de la boca para afuera, pero no en el señorío de Él adentro. Entonces tenemos una hermosa carrocería, nuestra pintura es muy linda, somos bautistas reformados y hasta vamos a la iglesia todos los domingos, pero en el corazón no hay un verdadero amor de entrega. No hay tanta fe y fe y fe en el nombre de Jesucristo.
No nos engañemos creyendo que podría haber algo más bien humano en nuestras dudas y temores, en nuestro inestable e inseguro estado de ánimo, como si éste presagiara humildad y bajo estima en nosotros. Todo esto cae, la inseguridad, la baja estima, cuando en realidad nuestra relación con Jesús es de mayor fe. El conocimiento del nombre de Jesús humilla nuestro ego, pero nos hace seguros en la dependencia de Él. El llamado de Juan es: creamos en el nombre de Jesucristo. Este es otro recordatorio. Juan le recuerda a sus lectores de que la fe en Cristo y el amor por los hermanos son inseparables y que ambos son realidades e imperativos para todos los cristianos. Recuerda, no es la fe del simple creer en el Señor y el Salvador, es la fe en su persona, conocerle cómo Él obra, descubrirle más por su palabra y ajustar tu vida a sus designios. Si alguien observa tu manera de relacionarte con los hermanos en Cristo, ¿puede decir que tienes fe en Jesús? Si alguien te ve cómo tratas a los hermanos de la iglesia, ¿se podría apuntar que crees más y más en Jesús? ¿Crees tú en el nombre del Señor Jesús? ¿Has comprendido que esto trasciende el creer en Él como Señor y Salvador? Creer en su nombre es descansar plenamente en el poder de su persona. Por eso le confías como una autoridad final en tu vida. ¿Entiendes que Juan enseña que el amor por los hermanos no es opcional, sino que se desprende de creer más y más en Jesús? Es un mandamiento que se lo puede cumplir cuando creemos más y más en Jesús. Esto es, cuando le conocemos más y más, amamos como Él ama. Cuando le conocemos más y más su nombre, su persona, cómo Él obra, le copiamos de una manera más clara y amamos más a los hermanos como Él nos ha amado. En quinto lugar, el aprecio por la presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros. Fíjense en lo que dice Juan: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. La bendición prometida para el que guarda los mandamientos de Dios es que permanece en Cristo y Dios permanece en él. El término que se traduce permanece es el verbo menó, que significa alojarse o quedarse. Es una de las palabras que Juan utiliza para la salvación. Y se repite varias veces en la carta, en diversas citas, pero lo importante es que es alojarse o quedarse. Esto es lo que el Espíritu hace. Permanece en nosotros, está en nosotros. Pero esto tiene toda una connotación. ¿Tú eres consciente de que el Espíritu se aloja en tu departamento? Es decir, que Dios mora en tu apartamento acá. Una de las marcas de la evidencia de la vida en nosotros es el aprecio por la presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros. Esto es maravilloso. Sin obra alguna, las obras del Espíritu Santo incluyen un elemento de lo que es misterioso, que los seres humanos frágiles y pecadores no pueden controlar o entender por completo. Sin embargo, las obras que Él hace tienen una manifestación evidente. Es sobrenatural cuando el Espíritu nos regenera. Lo dice Juan: el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo primero que el Espíritu hace sobrenaturalmente es darnos vida, es resucitarnos, levantarnos de entre los muertos. Es nacer del Espíritu, es que Él nos da vida. Fue el Espíritu el que nos introdujo en el cuerpo de Cristo, nos bautizó. El hecho de que el Espíritu entre en nosotros nos hace parte del cuerpo de Cristo. Este es el bautismo del Espíritu. Dicho de otra manera, la persona puede ser identificada como miembro de un cuerpo de salvos, el cuerpo de Cristo, cuando el Espíritu lo habita, tomando ese ser humano como un templo. Este es el bautismo del Espíritu. En el momento en que el Espíritu te sella, automáticamente te mete dentro del cuerpo. Dicho de otra forma, los que son miembros del cuerpo, todos tienen Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso. Debemos amar la presencia del Espíritu en nosotros porque eso confirma de que nuestro motor es bueno y que acabamos en la gloria. El Espíritu Santo es el que activa las oraciones de los santos, es el que intercede cuando los santos oran. Esto es una obra sobrenatural. Tú te quiebras y te postras en oración y lo que el Espíritu hace es hacer todo lo que tú haces mal, Él lo hace bien. El Espíritu Santo guía y dirige a los cristianos. El Espíritu da seguridad al cristiano de que es salvo. Todo esto es sobrenatural. El Espíritu Santo es el que te dio las fuerzas para venir hoy. ¿Amas la presencia del Espíritu Santo en ti? ¿O lo rehusas? No, hermano, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo puede usted, pastor, pensar que yo rehúso su presencia? Mire, mi amado, ¿sabe cómo uno muestra que rehúsa la presencia del Espíritu Santo en uno? Contristándolo. Es por eso que el Señor en 2 oportunidades en el Nuevo Testamento dice, no lo contristes, no lo apagues. Pero si yo quiero que el Espíritu esté en mí, sí, pero ¿cómo lo tratas? Y en esto quiero terminar con un concepto. Dime, ¿tú amas la presencia del Espíritu Santo en ti? Sí. El verdadero amor por la presencia del Espíritu Santo en ti lo determina tu trato para con Él. Bueno, bien, tú sabes que Él siempre te trata como Dios. Tú sabes que Él está apuntándote lo bueno y lo malo, te está iluminando para que entiendas la palabra, te está recordando permanentemente qué dice la palabra frente a tus acciones. El Espíritu Santo trabaja unido en el mecanismo de la regeneración con la conciencia del creyente, pero hay una reacción nuestra a todo eso. Cuando el creyente es caprichoso, cuando el creyente es rebelde, cuando el creyente es apuntado por el Espíritu a un cambio de vida y el creyente rebeldemente sigue el camino incorrecto y toma el atajo incorrecto, el Espíritu se contrista. Hay algunos que piensan, el Espíritu se contrista. Entonces, porque el Espíritu se contrista, pensamos que el Espíritu es como un chico retado en el rincón del corazón del cristiano y no tiene nada que ver. El Espíritu es Dios. El hombre no puede meterlo en un rincón del corazón. Deberíamos voltear la teología de su soberanía si pensamos de esa manera. El Espíritu no es retado como un chico cuando nosotros lo contristamos. ¿Qué es contristar al Espíritu de Dios? Es que el Espíritu de Dios cambie su labor en nosotros. La labor que está trayendo el Espíritu en nosotros es edificar a Cristo dentro nuestro. Cuando el creyente es rebelde, el Espíritu
espíritu se contrista en esa labor, deja esa labor para entrar en un juicio de arrepentimiento. El espíritu está volviéndonos al camino correcto cuando está contristado. Contristar al espíritu no es dejarlo inactivo, apagado, allá, quieto. El espíritu cambia la manera y ahora trae al creyente a la rectitud del camino del Señor nuevamente. Y ahí en el medio es lo que la Biblia dice, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Esto lo hace el Espíritu Santo. Tanto apagar al espíritu, contristar al espíritu es el mismo concepto. Piense usted, ¿y sabe por qué me tomo un tiempito para explicar esto? Porque está muy mal enseñado muchas veces. A veces se predica que apagar al espíritu. ¿Y cómo lo piensas? ¿Tú crees que el Espíritu Santo le puedes echar un balde de agua y entonces muere su llama? Es Dios. Él hace lo que quiere con tu vida. No deja de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente y todopoderoso, sobrenatural. Entonces no lo puedes apagar. Solo cambia su acción para llamarte al arrepentimiento. Detiene la formación de Cristo, te llama al arrepentimiento y te encausa nuevamente en la tarea que va a sostener hasta la eternidad. Es la de formar a Cristo en nosotros. ¿Cuáles son las evidencias de la salvación en los verdaderos? La gratitud por la gracia de Dios, la pasión por la oración, la sumisión a los mandamientos de Dios, la fe en Jesucristo, el aprecio por la permanencia del Espíritu dentro nuestro. Quizás haya alguien en el auditorio que aún no es salvo. No tiene estas evidencias porque aún está en su pecado y en la rebeldía de su pecado. Puede haber alguien en el auditorio que sabe hoy que está haciendo mal y que practica el pecado y que Cristo no es su Señor y Salvador. Bueno, quiero llamarte al arrepentimiento. El Evangelio se resume en dos palabras: arrepentíos, creed en el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él carga sobre sus espaldas el pecado de los que creen en Él, que los paga en la cruz y que los perdona. Y yo te invito en esta mañana a que, si no hay evidencias de vida en vos, te arrepientas de tu pecado, que vengas a Jesús para ser perdonado y tener vida eterna en Él. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Tú eres nuestro Señor. Nos confirmas dándonos evidencias de la vida en nosotros. Te adoramos a ti y deseamos compartir con los ángeles el gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Salva pecadores en esta mañana para la gloria de tu nombre. Al Padre oramos por Cristo Jesús. Amén.